Hola oyentes de Radio Sefarad, un día más volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber las novedades que hay en este enfrentamiento que ya Israel lleva a cabo con, creo que hemos contado que son 7 frentes diferentes, ¿no? Estábamos hablando de Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, con Siria, que ayer también hubo historias, con Cisjordania, que está dentro del país, con Irak, con las milicias proiraníes, evidentemente con Irán, y me estaba olvidando de los hutíes en el Yemen. Pero si sacamos punta a los lápices, igual tendríamos que diferenciar entre Hamas y Yihad Islámica, y entonces tendríamos que agregar un octavo pasajero a este tren de odio. Pero bueno, vamos a las noticias de hoy, aunque quedarán seguramente muchas de ellas eclipsadas por la gran noticia que muchos en Israel sí se esperaban, que es la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Pero cuéntanos tú qué es lo más importante que está pasando o que ha pasado en las últimas horas en Israel. No, efectivamente, la elección de Trump, aplastante, victoria aplastante, ha copado todos los titulares desde esta noche. O sea, nadie en Israel se ha despertado sin esa noticia. Es verdad que hubo otra muy impactante ayer a eso de las 8 de la tarde, que fue la destitución del que hasta ahora era ministro de Defensa, Yoav Galán. Es una noticia de alcance, pero tal vez por el momento, por la noche en la que Trump iba a ganar, Trump, Bibi Netanyahu decidió despedir a Yoav Galán. Estas son dos noticias muy importantes y preparando los informativos me preguntaba, ¿qué consecuencia tendrán esas noticias con Irán, respecto de Irán? No me hacía la reflexión sobre un acuerdo con los palestinos, una solución de dos estados. Yo creo que estamos mucho más allá y de repente me he dado cuenta de que desde el 7 de octubre de 2023 las mentes están fijadas en Irán, o sea, más allá de los palestinos, más allá de Cisjordania, de Gaza, realmente todos los ojos se dirigen a Irán, ¿no? ¿Y qué consecuencia tendrán tanto la victoria de Trump, 4 años de Trump, y la destitución de Yoav Galán, que también tendrá su consecuencia en la guerra en general, y cómo reaccionará Irán? Sí, reacciona. Pero bueno, vamos por partes. Si quieres, pues voy a empezar con con la victoria de Trump, porque realmente era de esperar. Poca gente en Israel pensaba que no iba a ganar. Y creo que es una sensación que compartía mucha gente en el mundo, pero incluso aquí en Israel, la gente se acuerda de los 4 años anteriores y por eso se ha recibido, en su mayoría, se ha recibido con bastantes aplausos, am, con alegría, en muchas ocasiones con alivio. Incluso todo el espectro político le ha felicitado. Es decir, no es solo el gobierno, no es solo el primer ministro Netanyahu, que de hecho se ha comunicado con él hace una hora y es uno de los primeros líderes mundiales que le ha dirigido un mensaje de felicidades. Bueno, quiero acotar solamente dos cosas. Eso que decía de que todo el mundo se lo esperaba en Israel, porque en España todas las noticias giraban en torno a que estaban igualados con Kamala Harris, y en la prensa internacional hace ya tiempo que se decía de que eso no era así. Pero bueno, así que es un golpe para especialmente las posturas cercanas al gobierno de España. Eso es una... Un buen deseo, wishful thinking. Sí, sí. Y bueno, pues el tema es que evidentemente el gobierno español no creo que sea el primero o el segundo en llamar y felicitar a Donald Trump por lo que ha sucedido. Así que nada, simplemente quería acotar eso. Sí,
y los líderes israelíes, tanto en la mayoría como en la oposición, le han saludado y también el presidente Herzog, por supuesto, llamándole campeón de la paz, campeón de la cooperación en la región. O sea, Gantz, Lapid, creo que Gantz es el que más bien resume el historial de las relaciones entre Israel y Trump. O sea, más allá de Estados Unidos, hablamos de Trump. La relación entre Trump y el país de Israel. O sea, le ha llamado verdadero amigo de Israel. Se ha acordado de los acuerdos de Abraham que él mismo inició hace ya más de 4 años. Nombró Jerusalén capital. O sea, es el país más grande, más importante del mundo que coloca su embajada en Jerusalén. No es cualquier cosa. También recordó que Trump reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, cosa que pocos países han hecho. Y también recordamos las sanciones que él impuso contra Irán, contra Irán y su programa nuclear, sobre todo sanciones a instalaciones petrolíferas. O sea, es un bagaje muy positivo para Israel. Ujú. Ahora ya veremos cómo se materializa esta nueva elección, porque igual cambiará de ruta, esto no lo sabemos. Sí, y lo segundo que quiero acotar es que evidentemente por las estadísticas sabemos que la mayoría de los judíos de Estados Unidos no votaron a Trump como su candidato favorito, sino que votaron a Kamala Harris. Lo que nos lleva a que existe un divorcio de sensibilidad respecto a la política interna eh, estadounidense y cómo eso se puede traducir en algo exterior, pero que no está tan lejano como es el Estado de Israel para los judíos estadounidenses, ¿no? Es decir, está claro que había siempre un sector de los judíos de Estados Unidos, especialmente los ultraortodoxos, que apoyarían a facciones más de derecha en el panorama americano, es decir, votarían republicano, pero luego tenemos una mayoría aplastante de votantes de la opción más cercana ideológicamente, de alguna manera, a la izquierda, que es el Partido Demócrata y que la verdad que en esta ocasión, a diferencia de votaciones anteriores, había cierta duda en el aire porque hemos visto la ola de antisemitismo que hay en las universidades, en el círculo justamente de los votantes demócratas. Y pensábamos que esto iba a despertar una reacción en las comunidades judías de Estados Unidos y al parecer no fue así. Hubo reacción en las comunidades latinas, hubo como, reacción en las minorías afroamericanas y en otras, incluso, como decíamos, los latinos, porque Trump no escatimó insultos, por decirlo de alguna manera, contra poblaciones latinas como los puertorriqueños o los mexicanos. Y sin embargo, pues al menos los varones de esas etnias lo votaron mayoritariamente. Es decir, que aquí tenemos un divorcio. Podríamos decir de que hay una política americana actual, de ahora, que se diferencia de lo que había sido hasta ahora o hasta hace una decena de años cuando fue elegido por primera vez. Sí, ¿y cómo se traduce esto en la región? ¿Cómo se traduce este, esta forma de actuar ahora de Trump? ¿Cómo se traducirá en los hechos para Israel? Bueno, van a ser 4 años interesantes. Él recientemente dijo, yo no empezaré guerras, las terminaré. Así que ya vamos a ver qué medicina emplea para terminar guerras en esta región tan problemática. Bueno, no soy un amante para nada ni de la filosofía ni la forma de expresarse de Trump, pero tengo que reconocer que en los 4 años que él estuvo al frente de Estados Unidos, pues Estados Unidos y el resto del mundo tuvo menos guerras que en todos los periodos anteriores y siguientes. Es decir, que no solamente el Medio Oriente estuvo tranquilo, también hubo otras cuestiones que no eran tan conflictivas, etcétera, etcétera, ¿no?
Así que vamos a ver, porque a veces las elecciones no son tan sencillas. Estamos en un mundo que es muy paradójico, que igual hace falta un bulldog para que se pueda dormir tranquilo. Es decir, Mm. un discurso violento puede propiciar más factores de paz que un discurso pacifista que invita a que los violentos pues se animen, ¿no? Siempre hablamos de, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la política de Chamberlain respecto al ascenso de Hitler, que siempre era muy complaciente, y lo único que hizo fue animarlo a seguir y convertirse en un verdadero monstruo, cuando Chamberlain era un pacifista, ¿no? Alguien que salía de las filas del ejército inglés de la Primera Guerra Mundial y que ya era un pensamiento casi utópico de que se podía llegar a todo a través del diálogo. Así que Te bueno, diría, vamos a ver qué es lo que sucede con Trump en América y a nosotros especialmente lo que sucede con Trump a nivel internacional, porque los que sí deben estar más preocupados que todos nosotros son los ucranianos, creo, mm, porque Trump va a romper esta coalición contra Rusia, no solamente porque sea amigo de Putin, sino porque no le gusta nada estar de amiguete con los europeos. Y lo de la OTAN no le parece ninguna buena inversión. Ya lo ha demostrado anteriormente. Y bueno, yo creo que Zelensky también se lo va a tener que pensar ahora y decir, bueno, igual vale la pena organizar alguna conferencia de paz con Putin y llegar a algún tipo de acuerdo, aunque no recuperemos Yalta y no que recuperemos Lugansk y no sé qué más, pero que por lo menos eh, Ucrania no siga en esta guerra solo o con un apoyo de Europa que es muy limitado. el apoyo de Europa precisamente. O sea, sabemos que con Trump el multilateralismo, o sea, no es su taza de té para nada. Entonces, como lo quiso hacer y lo hizo hace, bueno, durante su primer mandato, lo que querrá rehacer es dejar a los europeos solos en muchos aspectos. O sea, para Zelensky significará intentar despertar a los que están en Europa, a Bruselas, que ven la televisión, que ven la guerra desde su canapé, desde su sofá, perdón, que es canapé en francés, desde su sofá, viéndolo en la televisión. O sea, realmente lo que vemos desde que empezó la invasión de Rusia, rusa de Ucrania es, bueno, asistir de lejos, proporcionar armas, todo lo que quieras, pero realmente Europa no está haciendo mucho para Ucrania. Tampoco está ayudando mucho en integrar ese país en la Unión Europea, que es lo que desea Zelensky y la mayoría de los ucranianos. O sea que si Europa no se mueve más, va a ser difícil para Zelensky, efectivamente, para Ucrania y para el pueblo ucraniano. Pero bueno, esto ya veremos. Efectivamente, el multilateralismo, veremos también cuál será su posición respecto de las Naciones Unidas. Unas Naciones Unidas que se dejan llevar por las dictaduras, donde también Estados Unidos invierte mucho dinero. Y recordamos que Trump cortó el grifo a UNRWA precisamente porque le parecía un despilfarro sin ninguna necesidad y no ayudaba a los palestinos. O sea, ahora que está en aguas muy bajas la UNRWA, también desde este lado, pues tienen mucho que perder con el ascenso de Trump de nuevo. Uh -huh. Para terminar, Trump es imprevisibilidad, es pragmatismo que viene de su formación y de su trabajo como hombre de negocio en toda su vida. Así que se abre otra era de incertidumbre. Creo que es la palabra que podemos destacar desde la noche pasada. Uh -huh. Incertidumbre por lo bueno y por lo malo. Esto ya Claro, veremos. es que a veces tenemos certidumbres, pero que nos llevan a sitios terribles. Es decir, certidumbre de que la guerra de Israel podía desembocar en un conflicto internacional mundial. De esto hablaban todos los periódicos siempre. Ahora quizás tengamos incertidumbre porque lo que
porque Irán se lo tendrá que pensar mucho más que antes. No digo que Ujú, antes no se lo pensase también, porque estas semanas hemos estado hablando de que si prepara una respuesta que toque el otro, pero mientras tanto hablan y hablan, pero nadie hace nada. Así que yo creo que en esta situación actual, menos todavía, se van a atrever a levantar la voz y amenazar a Estados Unidos o a las potencias occidentales o a Israel en definitiva. ujú. Bueno, si no fue una sorpresa la victoria de Trump, por lo menos desde aquí en Israel, tampoco fue una sorpresa el anuncio que conocimos anoche de que Netanyahu despedía a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Es una sorpresa porque ocurrió ayer, justo antes de las elecciones, o mientras se desarrollaban aquellas, pero la enemistad, y digo la palabra enemistad, o sea, no se podían ver en pintura Netanyahu y Galán desde hace meses, desde hace casi 2 años. Recordamos que ya le despidió Netanyahu a Galán en el marzo de 2023, en el auge de las protestas contra la reforma judicial. Y Galán se oponía a las acciones de Netanyahu y se oponía a la reforma judicial. Y por eso le despidió, pero la protesta, las manifestaciones fueron tales en las calles, duraron toda la noche aquella vez, que todo eso le hizo retropedalear a Netanyahu y le reintegró de nuevo. Bueno, estalló la guerra, 7 de octubre, seguía, seguía Galán en el puesto, muy querido y miembro del Likud también. O sea, los oyentes se tienen que dar cuenta de que es una enemistad dentro de un mismo partido. En un partido sabemos que hay muchas facciones, pero tan diferentes es de estudiar, es de estudio de verdad. O sea, no se aguantaban. Netanyahu esperó, integró a Gidon Sar, recordamos, del partido Nueva Esperanza, con sus 4 diputados, le integró al gobierno hace unas semanas, porque, por supuesto, preveía que le iba a sustituir. O sea, no, perdón, preveía que Sar iba a entrar en el gobierno. Porque, ¿qué ha pasado después de la destitución de Galán? Netanyahu nombró a Israel Katz, que hasta ahora era ministro de Asuntos Exteriores, al puesto de defensa. Y nombró a Gidon Sar en el puesto de Israel Katz. O sea que el nuevo ministro de Exteriores se llama Gidon Sar. Y bueno, son los 3 cambios. Galán se va, Katz entra en defensa, Gidon Sar, exteriores. Bueno, Sí, dime. me imagino que estos tres estarán contentísimos. Netanyahu por haberse quitado encima a Galán, Israel Katz por haber ascendido en posición, porque no olvidemos que para dentro de la política israelí, después del primer ministro, el personaje más importante es el ministro de Defensa. O sea que Israel Katz, que no tenía un papel muy destacado hasta hace 2 o 3 años, aunque era miembro del Likud, pues de pronto estaba en relaciones exteriores y de ahí ya pasa al primer puesto, digamos, mortal, por no decir aparte del de primer ministro, ¿no? Y Guidon Sar, que tenía tanta hambre de poder, pues con sus 4 votos apenas, que estaba en la oposición y que decía que no, con Netanyahu no se podía y que todo su movimiento era contra Netanyahu, pues ahora va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, es el que nos va a vender Netanyahu a todo el mundo. Sí, sí, sí. Guidon Sar, me paró un segundo. Guidon Sar ha propuesto, bueno, quiere poner en marcha una campaña para mejorar la imagen de Israel en el extranjero, sobre todo Estados Unidos. Pero también veremos cuál será la consecuencia de su nombramiento con, por ejemplo, relaciones diplomáticas con Israel. O sea, Israel Katz, bueno, es durante su mandato que se rompieron las relaciones a colación de lo que dijo Pedro Sánchez, o sea, el reconocimiento del Estado de Palestina, Yolanda Díaz también que dijo Palestina será libre del río al mar, pero vamos a ver si tal vez cambian las relaciones diplomáticas entre España e Israel. De momento no hay ninguna razón por creer eso, pero quizás tiene otro talento
talante, perdón, y tal vez tienen interlocutores en España, vete a saber. Bueno, sí, yo creo que justamente van a aprovechar el cambio de imagen, que no de política, pero para tratar de reconducir las relaciones diplomáticas, que no sé si van a tener mucho recorrido, porque Israel ahora mismo está en una situación con muchos frentes en los que actúa, no en todos con demasiada contundencia, porque yo creo que estas últimas semanas estaba un poco pendiente de lo que iba a pasar con Estados Unidos, no quería embarrar demasiado la situación y crear problemas para Estados Unidos, pero ahora, sabiendo que tiene a Trump, creo que ha trascendido un mensaje de Trump que le dijo que para cuando él asuma, que es en enero, quiere ya tener solucionado todo el problema de la guerra. O sea, como que lo que yo no entiendo muy bien es en qué medida Estados Unidos o el presidente Biden tiene las manos libres para hacer lo que quiera en estos 2 meses o las tiene ya muy comprometidas y lo que le diga Trump va a tener que hacerlo, porque ellos van a intentar, tanto Biden como Kamala Harris, de seguir con su propia línea en política exterior, pero yo creo que con Trump ya consagrado y con una mayoría tan aplastante como ha sido en estas elecciones, pues va a ser muy difícil de que puedan mantenerse. Y no olvidemos que también en Estados Unidos el Senado y la judicatura, todo está hoy en día a favor de Trump. O sea que se le va a hacer muy cuesta arriba a Biden este tiempo que le queda. Yo creo que si es un poquito eh, inteligente, lo que tiene que hacer es renunciar ahora y dejar a Kamala Harris durante estos 2 meses para demostrar que, bueno, que también es una persona válida, porque hasta ahora yo creo que el gran fracaso en estas elecciones de Kamala Harris ha sido de que no ha dado un perfil suficientemente combativo frente a Trump, porque tampoco tenía tanta experiencia en ninguno de los terrenos como para hacerle sombra, ¿no? Entonces, yo creo que por el bien del Partido Demócrata, Biden tendría que dejarle al menos estos 2 meses, aunque sea con un marrón, pero para que la gente se acostumbre a tener una presidenta mujer en Estados Unidos, cosa que hasta ahora no ha pasado porque tanto con Obama como luego con las siguientes candidaturas, pues las mujeres, ni la mujer de Clinton ni Kamala Harris han logrado el apoyo mayoritario. Ujú. Sí, son 2 meses de transición y lo preparan muy bien en Estados Unidos. Es decir, no son 2 meses vacíos. Los equipos de cada partido, en este caso, se encargan de la continuidad de los expedientes. Y me imagino que el expediente, digo, Oriente Medio, expediente Israel, expediente Irán, Irán quizás más rápido y se tendrá un trato especial, seguramente, y efectivamente, cuanto antes lo asuma el equipo de Trump, mejor será para ambos, para Estados Unidos y para Israel. Eso está claro. Pero para terminar con el asunto de Galán, creo que cuando dio una conferencia ayer, una rueda de prensa, cuando fue destituido, él resumió por qué le habían despedido. O sea, es una persona, yo no soy, o sea, no quiero personificar a nadie ni nada en el gobierno porque están haciendo su trabajo a veces bien, a veces más, pero Galán simbolizó desde el principio la decencia, la dignidad y el esfuerzo de guerra. O sea, él se vistió de luto hasta ayer, hasta hoy. O sea, se vistió de luto. Yo pensaba, ¿por qué está siempre de negro? Por respeto, por respeto desde el 7 de octubre. Es el único en el gobierno que lo hacía. Tiene una humildad, es todo por el bien del país. Y una persona mucho más allá de la política o del politiqueo. Y él resumió por qué le habían despedido.
es por un asunto interno, porque él se oponía, y sabes que estamos metidos en Israel en la ley de exención de los ultraortodoxos en el reclutamiento al ejército. O sea, es muy problemático, muy problemático. La Corte Suprema ha decidido que ahora todos los jóvenes jaredíes ultraortodoxos tienen que ir al ejército. Y el gobierno está intentando demorar. Y Galán es uno de los que se opone, es del Likud también. Y otros miembros del Likud también se oponen y están sufriendo castigos, están siendo apartados del partido Likud. Es problemático. Él no iba a ayudar a Netanyahu en esta tarea. Otra razón son los rehenes. Galán era mucho más flexible a la hora de aceptar un acuerdo, porque para él liberar a los rehenes era una máxima prioridad, menos que Netanyahu. Netanyahu tenía una postura más rígida. Y así lo resumió ayer Galán. Y la tercera razón es que él empujaba para que se abra cuanto antes una investigación sobre lo que pasó que llevó al 7 de octubre de 2023, a la masacre de Hamas. Y tampoco se le oía en el gobierno, no quería saber nada de esta investigación, porque por supuesto podía salpicar a Netanyahu y a otros miembros del gobierno. Así que realmente él era un poco al margen ya desde hace mucho tiempo y Netanyahu quiso rodearse ahora de gente muy fiel, de peones que le van a obedecer 100%, diga lo que diga. Esa es la realidad. Está siendo muy criticado Netanyahu. Por supuesto, hay protestas, manifestaciones ahora mismo detrás de mi casa. Hay gente manifestándose, pero no tiene la misma fuerza que en marzo del año pasado. Mucha gente está en reserva, estamos en medio de una guerra, no todo el mundo se moviliza de la misma manera que se movilizó en primavera del año pasado. Eh, Vamos, que no hay el mismo impulso, no existe. Así que las protestas dudo que consigan algo a nivel de gobierno. También hubo una rueda de prensa conjunta, que es también un hecho poco casual, a mediodía, de Lieberman, o sea, el presidente de Israel Beitenu, de Lapid, de Yesh Atid, de Gantz, del Partido Unidad Nacional, y de Yair Golan, que es del Partido Los Demócratas, que son los sucesores, si quieres, el partido que viene sucesor de Abodá, del Partido Laborista. O sea, es el nuevo Partido Laborista. Los demócratas creo que incluyen también a Meretz, que es el partido más sionista a la izquierda. Y bueno, los tres dieron su mensaje, mucha crítica. El más lapidario es Lapid. Uh, Dijo palabras muy fuertes, como que es la prueba de que Netanyahu ya no es apto para gobernar. Es un acto de locura. El primer ministro es incompetente en medio de una guerra frente a siete, o debajo de 7 frentes. El daño, el debilitamiento que causa Tzahal es increíble. Ya no tiene confianza en el ejército Netanyahu. O sea, así están las cosas. Lieberman Bueno, dijo que es digno de una república bananera. Naftali Bennett, habló de gobierno enfermo y un liderazgo loco. O sea, locura, el término locura viene a menudo, pero nadie sabe cómo frenar a Netanyahu. ujú. Bueno, hoy hemos centrado casi todo en estos dos temas, en Trump y en la destitución de Gallant, pero tenemos pocos minutos, pero si nos puedes hacer un resumen, porque me comentabas que hoy sí habían caído muchos misiles, ¿no? Sí, es uno de los días más duros a nivel de misiles hacia Israel, desde Líbano por parte de Hezbollah. O sea, a las 6 de la tarde ya habíamos recibido 150 misiles y drones desde Líbano. Y es mucho, o sea, en media son 70, 80, a veces 100. Y los días más duros, pues podemos llegar a 200, que seguramente llegaremos hoy. Sobre todo
Una salva que despertó una vez más al centro de Israel. Cuando hablo de centro de Israel es Tel Aviv, la zona más poblada del país. Una salva de una decena de misiles a eso de las 6 o 7 de la mañana. Todos fueron interceptados, los misiles, y uno cayó en campo abierto, pero cerca del aeropuerto de Ben Gurion. Así que hasta ahí llegó, pero sin causar ningún daño en dicho aeropuerto. Una pregunta, porque aquí hemos visto una imagen que es muy llamativa. Es de un coche aparcado en el aeropuerto que el misil lo atraviesa, pero no Sí, explota, ¿no? ¿Es una imagen real? sí, es una imagen real de hoy en Ranana, justo después del ataque, después de la intercepción. Es un trozo de misil que cayó contra el coche. Por eso aquí cuando recibimos avisos nos protegemos, o sea, según donde te encuentres, por ejemplo, Tel Aviv es minuto y medio hasta llegar al refugio y después del aviso te tienes que quedar entre 10 y 15 minutos, precisamente porque pueda caer después de las intercepciones. O sea que también esto es muy peligroso y mucha gente ha muerto o ha sido herida por culpa de las esquirlas, que son grandes esquirlas, la verdad. Y nada, salva de una decena, también un misil esta tarde, hace un par de horas, contra Tel Aviv, hacia Tel Aviv, que también activó sirenas, pero fue también interceptado ese misil, uno aislado. Y a cambio, Israel contestó con ataques muy fuertes en la zona de Nabatie, Nabatie que está a unos 20 kilómetros de la frontera con Israel, y otra vez en Beirut, en el barrio de Dahia. Yo un discurso, el segundo discurso del sustituto de Nasrallah, Naim Qassem, pero en diferido. Ahí la gran diferencia con su predecesor. En diferido, no va a tomar riesgos y dijo que nos daba igual si es Trump o Harris, como se ve que lo grabó antes, antes del resultado, y pide a Israel cesar las hostilidades para que haya un acuerdo diplomático, pero lo interesante tal vez de este discurso es que no condiciona la posibilidad de un acuerdo diplomático a el fin de la guerra en Gaza. O sea, puede que tengan prisas en que se resuelva el asunto porque realmente están sangrando mucho la gente de Hezbollah. Y nada, de los demás frentes, simplemente Cisjordania, enfrentamientos muy duros por la noche en Tulkarem y Jenin, zonas muy conocidas, y un intento de atentado esta tarde cerca del asentamiento de Shiloh, en el norte de Cisjordania también. Intento de atentado por acuchillamiento y antes por embestida de coche. O sea, embistió el autor de los hechos, salió del coche con un cuchillo y fue neutralizado. Solo hay 2 personas, 2 civiles con heridas leves. Y más o menos, eso es todo para hoy. Bueno, eso es todo, que ya es mucho porque nos hemos detenido en las noticias que requieren más análisis y que seguramente dará mucho que hablar en los próximos días. Muchas gracias por habernos atendido y hasta mañana. Hasta mañana.